Pero quiero contarte, antes de empezar, quiero contarte cómo llegué aquí hoy, porque ha sido bien complicado este mes. Yo creo que aquí la mayoría ha estado a raíz de los temas que se han dado de la serie de Inmortales. ¿Cuántos escucharon ya toda la serie completa de Inmortales? Ok. Esta serie a nosotros como pareja trajo mucha corrección, mucha disciplina, ¿no? Trajo madurez, ¿sí? En pocas palabras. Una madurez, y sabemos que la madurez pues duele, ¿no? Cuando los niños están chiquitos y van creciendo, les duelen los pies, les salen los dientes y duele. Lo mismo pasa en el área espiritual. La madurez espiritual trae dolor a la carne, ¿no? Y hemos aprendido en estas 4 semanas que duró la serie de Inmortales, hemos aprendido que en todo tiempo tenemos que hacer morir nuestra carne para vivificar a Cristo en nosotros, ¿no? Formar el carácter en nosotros. Bueno, pues déjame decirte que justo en ese proceso, por ahí por la 2ª semana, el pastor y yo, como todo matrimonio, pues teníamos por ahí unas diferencias, ¿no? Unas discordias un poco complicadas que nos costó mucho trabajo solucionar, ¿no? Pero que con la ayuda de Dios hoy ya estamos en paz, ¿no? Y un día de esos, domingo, recuerdo que fue el día que oraba por los jóvenes aquí, y yo decía, híjole, qué buena palabra, ¿no? Qué buena palabra. Y yo volteaba a ver a los jóvenes, porque estábamos orando por los jóvenes, y el Señor me mostraba la condición de muchos de ellos, pero me lo mostraba como un espejo, ¿no? Me mostraba mi conducta en ese momento, mi carácter en ese momento, reflejada en muchos de los jóvenes, y no solo en muchos de los jóvenes, en mucha de la iglesia, ¿no? Y de ahí vino esta palabra que hoy quiero compartir con ustedes. Yo le decía al Señor, híjole Señor, no me diste un muy buen atributo en la cuestión de mi semblante, ¿no? Porque hasta la fecha se siguen quejando de que a veces parezco muy seria, muy enojona, ¿no? He tratado de trabajarlo y le sigo pidiendo al Señor que trabaje esta parte de mí, ¿no? Y es bien complicado, ¿no? Hay veces que estoy en el espejo así como los mimos, ¿no? Haciendo las caras. Y ha sido bien complicado este proceso en mí porque desde que llegué al ministerio con el pastor ha sido una piedrita en el zapato, ¿no? La tosquedad de mi rostro, la dureza de mi rostro. Entonces yo le decía, Señor, me has dado dureza en mis facciones y quieres que hable justamente de este tema, ¿no? Dureza, así se llama la prédica de hoy, se llama dureza, la actitud de un corazón herido. Quiero, antes de que comencemos, no me voy a tardar mucho en la prédica, pero antes de que comencemos me gustaría que pues todos los que están ahí atrás, si podemos cerrar la reja, los hermanos Huerta, sentarse acá adelante junto con Alex, Paco igual, pásate para acá, delante, no importa si se graba hoy la prédica o no, hoy es un tiempo en el cual Dios está llamando a la familia espiritual, a la restauración, a la restitución, a la sanidad, y no quiero pues que tengan distracciones, ¿no? Si se graba la prédica bien, si no, no hay problema, esto es para la familia, amén. Quiero que me acompañes ahí al libro de Hebreos capítulo 3, que es donde nos vamos a centrar. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Antes de darle lectura, quiero hacerte así como que un
un resumen muy general de este libro de Hebreos que se le atribuye pues a Lucas. No está muy específico quién es el que lo escribe, pero se le atribuye posiblemente a Lucas. Y vamos a encontrar en este libro de Hebreos que más que ser una carta, una epístola, es un sermón para los judíos convertidos que estaban en persecución y que estaban pues en Roma, ¿no? Específicamente a los judíos convertidos en Roma. Este libro trata muchísimo acerca de los peligros de abandonar a Cristo. Y los peligros de abandonar a Cristo pueden llevar a la parte de la apostasía. Yo no sé cuántos aquí sepan lo que es la apostasía, pero explicándolo a grandes rasgos, la apostasía es apartarse o desertar o separarse del Señor, ¿no? Es decir, aquellos como los soldados, ¿no? Los soldados desertores desiertan y ya no pueden volver al ejército, al contrario, los están buscando, ¿no? Porque tienen que pagar una condena. Entonces, la apostasía se refiere justamente a eso, a apartarse, desertarse, rebelarse, abandonar, retirarse, separarse. ¿De quién? De Cristo. Esto es específicamente para todos aquellos los que conocen del Señor, ¿no? Hoy en día, mientras hemos estado en esta cadena de oración, hemos sentido que hemos entrado a esta era de apostasía. No es ya del tiempo de hace más de 1500 años, sino ya es muy evidente esta apostasía dentro de las iglesias. Mucha gente, aún estando dentro de la iglesia, se ha apartado del Señor, ¿no? Dice que su corazón está con el Señor, sin en cambio hay cosas que manifiestan o dejan en evidencia que nos hemos separado del Señor, ¿no? Entonces, el capítulo 2 de Hebreos habla justamente y específicamente de esta parte, de los peligros que se tienen al abandonar a Cristo. Y entonces encontramos en el capítulo 3 que el escritor va a hablar acerca de que ya escuchó el pueblo, ya escuchó a los profetas, ya escuchó a Moisés, ya escuchó a los ángeles, pero que también vino palabra directamente de Jesús, ¿no? Y que de todos eso, el mayor, ¿quién es? Jesús, ¿no? Jesús. Y quiero que empecemos a dar lectura ahí en el versículo 7, vamos a leer hasta el 13 y nos vamos a enfocar ahí. Dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra su generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo primero que quiero que notemos está ahí en el versículo 7 y dice, ¿cómo dice? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Cuando nosotros encontramos este adjetivo, el por lo cual es como una advertencia, ¿no? Ya escucharon el mensaje, por lo cual, entonces es algo así como una advertencia en la cual tenemos que poner mucha atención, ¿sí? Y entonces dice el escritor, como dice el Espíritu Santo. Una de las cosas que el Señor me revelaba estudiando esta parte y a lo largo de estas 72 horas que hemos estado en oración, es justamente esta, ¿no? Justamente la parte en la cual hemos dejado de escuchar o poner atención a lo que dice el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque ya nos hemos acostumbrado a que la persona que se pare aquí habla, ¿no? Sea el pastor, sea un invitado, ya nos hemos acostumbrado a esa parte de que la persona es la que va a compartir, ¿no? Y nos olvidamos del principal motor de la palabra, que es el Espíritu Santo. Hoy, antes de continuar, yo quiero que levantes tus manos y que le digas: Espíritu Santo, abre mis oídos. No vengo a escuchar a la pastora, no vengo a escuchar al hombre, vengo a escucharte a ti. Vengo a escuchar palabra de Dios. Amén. Y eso es lo primero que hay que entender siempre. Cada que tú vengas a este lugar, no vengas a escuchar al hombre, porque como lo hemos visto, el hombre y yo como mujer en nuestra humanidad tenemos errores. Y esos errores muchas veces nos desacreditan para pararnos aquí. Sin en cambio, hay una persona que ha puesto credibilidad en nosotros y la cual es el Espíritu Santo, usándonos como un portavoz para el pueblo. No porque seamos mejores, no porque tengamos ciertos privilegios o tengamos ciertos atributos, no, porque de lo más vil, dice la palabra, ¿no? De lo más vil Dios escogió para exaltar su nombre. Entonces, de esos viles, aquí estamos los primeros, ¿no? El pastor y yo siempre decimos: de los más viles, aquí estamos, los que somos más inútiles que siervos de Dios, porque los siervos solo hacen lo que su Señor le dice. Entonces, lo primero que tú tienes que entender cada que vengas a este lugar o cada que vayas a tu célula de estudio es justamente eso: no es el hombre, porque el hombre está incapacitado para hacerlo en sus fuerzas, sino es el motor dentro del hombre el que nos usa como ese portavoz para dar el mensaje. Por lo tanto, cada que escuches mensaje, dice ahí, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta parte de este tema de la dureza, la verdad es que yo le decía al Señor: híjole, Padre, yo no sé ni por dónde empezar con esta cuestión de la dureza. Pero justamente ese día que yo estaba ahí, viendo a todos los jóvenes cómo eran ministrados y viendo ese espejo en mí, cuando yo dije: híjole, qué buena palabra, el Señor me dijo: ¿y cayó en buena tierra? ¿No? Porque a veces decimos: la palabra estuvo tremenda, ¿no? Dios habló, pero la pregunta es: ¿y tu corazón fue buena tierra? Porque a veces estamos endurecidos y ya no escuchamos, ya no queremos escuchar. Y a lo que voy es justamente esta parte: la dureza no es una condición que tú tengas en lo natural. La dureza es una actitud que tú tomas para ya no escuchar, ¿no? Y dice el título: la actitud de un corazón ¿qué? Herido. La mayoría de las personas cerramos nuestro corazón a la voz de Dios justamente por heridas. El pueblo de Israel cerró su corazón y tuvo obstinación para no obedecer lo que Dios le estaba mandando a hacer, justamente porque había dolor en su corazón. ¿Dolor de qué? Dolor de que dejaron las cebollas, dolor de que dejaron los ajos, dolor de que supuestamente comían carne siendo esclavos, ¿no? El dolor de la comodidad, el dolor del confort, el dolor de un corazón incrédulo, porque realmente eso es lo que es, un corazón incrédulo. Entonces, fíjate, dice ahí, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. ¿Quién está hablando aquí? Literalmente el Señor, ¿no? Es el Señor usando al Espíritu por medio de Lucas y en este momento por medio de la pastora Carla, ¿no? Diciéndote: no, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron los antepasados.
El Señor siempre va a traer a memoria el lugar de donde nos ha sacado. El Señor siempre va a traer a memoria la condición en la que estábamos. ¿Para qué? Para glorificar su nombre, para que podamos ver lo que Él ha hecho en nosotros, para que podamos ver la tierra donde estamos ahora puestos. Para eso el Señor lo va a hacer, ¿no? Para eso el Señor lo va a recordar. Pero dice ahí, más abajito en el 9, que nuestros padres, o en este caso el pueblo de Israel, lo tentaron. ¿Lo tentaron en qué aspecto? Lo probaron a ver hasta cuánta paciencia el Señor podía tenerle, ¿no? A ver hasta cuándo el Señor va a probar nuestra desobediencia, ¿no? Y cuando la ira del Señor se desató y vino esa parte de el pacto que hizo con Moisés, y que dijo el Señor que solamente iban a entrar Josué y Caleb por cuanto en ellos había un espíritu diferente. En ese momento ya no había marcha atrás, ¿no? En ese momento ya todo estaba dicho, ya todo estaba concreto, ¿no? A pesar de que habían visto sus obras, a pesar de que probaron al Señor con su desobediencia, quién sabe cuántas veces, bueno, durante 40 años, ¿no? Lo probaron. Y una parte que yo quiero que veas aquí es justamente eso. Una de las razones por la cual viene la dureza del corazón es justamente por eso, porque dejamos de ver lo que Dios hizo en el pasado, ¿no? Vemos la herida que está en el presente, vemos el trato que Dios está teniendo en nuestras vidas en el momento, ¿no? Y justamente eso era lo que me pasaba a mí en la cuestión con el pastor. Había una cuestión ahí que estaba complicada de resolver y yo me sentía tan herida, tan decepcionada, tan frustrada, que eso hizo que la palabra no cayera en mi corazón. Reconocía, porque sí, yo reconocía que la palabra venía de Dios, reconocía que había sido muy buena palabra, pero no había caído en mi corazón. Entonces fue ahí cuando me di cuenta que mi corazón se había endurecido. Más bien, mi corazón por sí solo no se endureció. Yo había tomado la actitud de hacer duro mi corazón, de no recibir. Oímos, pero no escuchamos, ¿no? Y yo creo que muchos en este proceso que estamos viviendo la iglesia como ministerio, que estamos entrando en un proceso pues de maduración juntamente con la congregación, creo que muchos estamos así, ¿no? Heridos porque en el momento en que Dios trata o en el momento de la prueba nos quita la comodidad, nos trata de pulir en nuestro carácter y es ahí donde duele y duele bastante. Y a causa de ese dolor no oigo, no quiero oír, no quiero prestar atención, porque el hacerlo va a generar más dolor, porque es mayor exhortación, es mayor responsabilidad a ser obediente a lo que Dios está hablando. Y entonces yo había cerrado mi corazón, yo había dicho, corazón, ponte duro, no recibas nada, ¿no? Y a pesar de que el Espíritu se movía, a pesar de que el Espíritu hablaba, mi actitud de dureza me estaba llevando a la amargura, ¿no? Y en esa parte, creo que muchos me van a entender. Porque salir de la amargura es una de las cosas más difíciles. Porque Dios es tratando directamente con tu carácter, con la condición herida que tuviste, porque no estuvo tu papá, porque no estuvo tu mamá, porque te hirieron de pequeña o de pequeño. Y esas heridas marcaron una dureza que te llevó a la amargura, ¿no? Entonces, a mí me costó un proceso del cual le doy gracias a Dios que usó a mi esposo, ¿no? Que no usó a nadie más que a mi esposo para tratar esa amargura. Y el darme cuenta que estaba volviendo a endurecer yo mi corazón a causa de una herida, ¿no? Y que esa herida me estaba llevando a dejar de ver lo bueno en él y solo lo malo, hizo que otra vez empezara en ese ciclo, ¿no? De estar duros, no receptivos,
aún la falta de poder expresar lo que sentimos, ¿no? Cuando somos duros, Dios me dijo una palabra: cuando hemos endurecido nuestro corazón, nuestro trato es severo. Y así nos hemos portado primeramente con Dios, y quiero que lo veas ahí abajo. Dice, a causa, en el versículo 10, a causa de lo cual, ¿qué hizo Dios? Se disgustó. ¿Se disgustó contra quién? Se disgustó contra esa generación y esa dureza del corazón del pueblo de Israel que provocó una condenación. Vino una condenación. A veces no nos damos cuenta hasta dónde la dureza que empezamos a tener en nuestro corazón nos puede quitar la conciencia de hasta dónde podemos sufrir las consecuencias. Entonces, es como ese callo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el pasto ya creció y empezamos a cortar el pasto, no sé, con las tijeras? Al principio duele, ¿no? Al principio al pueblo le dolió el trato de Dios. Y el trato de Dios o la prueba de Dios era para perfeccionarlo y poder entrar a una tierra prometida. Y que entraran en una condición no como la que habían vivido de esclavitud en Egipto, sino en libertad. Pero la dureza de su corazón los llevó a rebelarse, a obstinarse y a recibir la consecuencia de esa rebelión. ¿Y la consecuencia cuál fue? Que ninguno entró, excepto dos, excepto Josué y Caleb. Usted lo puede leer ahí en Números 13, 14 y 15, ¿no? Yo nada más le voy a ir dando los puntos, pero dice ahí en el capítulo 15 que por cuanto hubo un espíritu diferente en Josué y Caleb, entonces ellos entraron, ¿no? Ellos iban a entrar. Gracias. Ellos iban a entrar. ¿Qué fue lo que los hizo diferentes? ¿Qué fue lo que los hizo aptos? Un espíritu diferente. Yo quisiera preguntarte hoy, ¿hay un espíritu diferente al del mundo en ti? Porque damos por hecho que el recibir al Señor Jesús y estar hoy aquí, ya somos diferentes. Pero sin en cambio el pueblo estaba siendo llamado a entrar a una tierra prometida, a un pacto nuevo con una libertad, ¿no? Ya sin la esclavitud, en unas condiciones totalmente diferentes, iban a entrar a disfrutar la tierra, pero sin en cambio les fue negado por la dureza de su corazón. Y solo a dos que tuvieron un corazón, un espíritu, una actitud diferente, fue los que entraron. Sin en cambio, el que el pueblo fuera obstinado en esa rebelión, el que a causa de esa dureza se rebelaran una y otra vez durante 40 años, provocó la ira del Señor. ¿Cuánto vamos a esperar nosotros a que en la dureza de nuestro corazón, a que por falta de un corazón arrepentido, provoquemos la ira de Dios? Porque alguien en el grupo por ahí mandaba una cita bíblica donde decía, porque el juicio de Dios es necesario que empiece por su casa. Y Dios no va a pesar los corazones de los que no conocen, porque a quienes llamó y predestinó, a estos va a tratar, a estos va a perfeccionar, a estos va a pulir, para que puedan entrar a ese pacto, a esa tierra prometida. No lo va a hacer con la gente allá afuera, porque la gente no le conoce. Lo va a hacer con aquellos que ya hemos conocido. Y por eso dice ahí el versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 2 habla justamente de la autoridad de Cristo
y de que Cristo Jesús tiene mayor, ahora sí que mayor valor que los profetas y mayor valor que los ángeles y aún mayor valor que Moisés. Acuérdense que estamos hablando que era una palabra para los judíos convertidos en Roma. Por lo tanto, para los judíos convertidos en Roma, Moisés era importante, la ley mosaica era importante. Y la ley mosaica tiene que ver mucho con la conducta. Pero sin en cambio, cuando vino el Señor Jesús y nos habló desde el primer sermón que Él da, que es el sermón del monte, Él eleva la conducta a una cuestión de carácter. Y entonces lo que Jesús trata ahora ya no es la conducta, el cómo te portes, sino ahora es cómo lo hagas desde lo profundo de tu corazón, el carácter. Y entonces encontramos ahí que el Señor nos dice, o el Espíritu hoy nos dice: hermano, examínate hoy, ¿no? Mira tu corazón, examina tu corazón, porque no quiero que ninguno de vosotros haya incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? La falta de fe. ¿Cuántos ya recibimos al Señor Jesús? Todos, ¿no? Se supone que aquí todos ya le conocemos, ¿no? Pero cuando dejamos de actuar como Él, estamos siendo incrédulos. Cuando estamos negando el carácter de Cristo, la formación del carácter de Cristo en nosotros, nos volvemos incrédulos. Yo no quiero que me contestes, pero examina ahí tu corazón, ¿no? Así como yo lo hice en estos días, examiné lo profundo de mi corazón para darme cuenta que en ese momento, por causa de la dureza de mi corazón, estaba yo negando a Jesús. ¿Cuántos de nosotros, por ciertas actitudes, porque nos es difícil perdonar, porque nos es difícil llegar a la reconciliación, aún como cuerpo de Cristo, cuántos hemos negado a nuestro Señor? Con el simple hecho de que no haya paz entre vosotros, estamos negando. Con el simple hecho de que haya discordias, disensiones, pleitos, palabrerías, lo estamos negando. Y aquí yo creo que debería de caer en nuestro espíritu, en nuestro corazón, justamente esta palabra. Si estamos oyendo hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, porque la dureza es una actitud que nosotros mismos generamos, pero dentro de la dureza podemos generar más endurecimiento. Hoy puedes tú venir en una condición cual sea, con una herida, como se llame, hecha por quién sabe quién, ¿no? Tú puedes venir con esa dureza en tu corazón, pero si hoy el Señor te está hablando y el Espíritu te está diciendo, reconoce tu dureza, y no lo haces, estás endureciendo aún más tu corazón. En medicina hay una enfermedad que tiene que ver justamente con esto, con que se va endureciendo la parte blanda del corazón, y eso impide pues que los estímulos eléctricos pasen correctamente y que aún también la sangre fluya. ¿Sabes cuál es el remedio para esa enfermedad? No la hay. No hay cura. Miocarditis, por aquí tengo el nombre. Ya entre mis notas ni lo encuentro. Pero si tú lo buscas, se le llama el síndrome del corazón endurecido, ¿no? Ese es otro nombre que tiene, el síndrome del corazón endurecido. Porque entonces en las arterias se va haciendo una grosura, ¿no? Que impide pues que la sangre fluya, y pues lógicamente si no fluye la sangre pues tampoco recibe bien los impulsos eléctricos. Para esa enfermedad no hay cura, para el endurecimiento. Si tú hoy reconoces, como dice la palabra, si oyes hoy su voz y no endureces su corazón,
hay probabilidades. Pero si hoy estás escuchando este mensaje y endureces aún más tu corazón, déjame decirte, no hay cura. Solamente dan medicamento para hacer menos doloroso el proceso, porque es doloroso, pero no hay cura. ¿En qué posición quieres estar hoy, iglesia? Porque cuando el Señor habla o cuando el Espíritu habla, habla primero para nosotros. Y yo tenía dos opciones: seguir en esa severidad, negando la reconciliación, seguir en esa severidad, negando a mi Señor y diciendo, pues es que yo también tengo derecho a que me duela, ¿no? Porque por ahí muchos decimos, tenemos derecho a que nos duela lo que nos hicieron, ¿no? Tenemos derecho a sentirnos ofendidos, tenemos derecho. En Cristo Jesús ya no tenemos ese derecho. En Cristo Jesús ya no tenemos el derecho de sentirnos ofendidos, de sentirnos dolidos, de sentirnos heridos. Porque en el capítulo 2 de Hebreos habla acerca de la autoridad de Jesús. Y si tú hoy reconociste o ya sabes que reconociste al Señor y que el Señor está en tu corazón, ya no tienes ese derecho, porque Él es Señor de tu vida. Porque entonces Él vino a cambiar todo ese dolor, porque entonces Él vino a cambiar todo ese sufrimiento, Él vino a lavar tus heridas y hoy tú ya estás libre de todo eso. Y lo único que tienes que manifestar es ¿qué? Su amor. Pero yo tenía esas dos opciones: seguir endureciendo mi corazón hasta el punto de hacerte insensible, hasta el punto en el cual mis hijos lo notaban y mis hijos veían esa diferencia y no me importaba. Falta de sensibilidad. Lo peor que a un hijo de Dios nos puede pasar es perder la sensibilidad a su espíritu. Lo peor que un hijo de Dios puede perder es la comunión con el Espíritu. Pero por la dureza de nuestro corazón se ha hallado maldad en nosotros. Y por eso dice ahí en el 13, antes de que sea encontrado a ti un corazón malo, un corazón de incredulidad que te aparte a Dios, ¿qué dice el versículo 13? Exhortaos. ¿Quiénes? ¿Qué es la exhortación? La confrontación. A nadie le gusta. A nadie le gusta. A mí no me gusta que mis hijos me decían, es que ¿por qué no abrazas a mi papá? Confrontación, ¿no? Es que ¿por qué te ves enojada? ¿No? En otras palabras, ¿no? Me lo decían. Confrontación. A nadie le gusta que nos exhorten, pero cuando viene una exhortación, la exhortación es esa parte que confronta tu condición actual para poder restituirla o para poder restaurarla. Eso es la exhortación. Y la exhortación dice aquí que debe de ser ¿cómo? Los unos a los otros. ¿Por cuánto tiempo? Nada más por hoy, ¿no? ¿Por cuánto tiempo tiene que ser esa exhortación? Dice ahí, cada día. Cada día tenemos que estar, si el amor de Cristo está en nosotros, en ese amor tenemos que exhortarnos. Si en el amor de Cristo estoy viendo que un hermano está a punto de tirarse al precipicio, yo voy y lo rescato, ¿no? Si en el amor de Cristo yo estoy viendo que un hermanito por ahí está a punto de caer en infidelidad, yo voy y estorbo. Exhortaos cada día los unos a los otros.
Yo creo que esta parte de la confrontación a Abba Padre ya le chocó, ¿verdad? Porque cuando hablamos acerca de la visión de Abba Padre, hablamos que es necesario ser confrontados, no por el hombre, otra vez, porque dice ahí que es ¿quién? El Espíritu, que discierne todas las cosas, que aún también por medio de la palabra discierne el pensamiento y lo más profundo de la intención del corazón. Porque cuando alguien te dice, ¿todo bien? ¿No? Y dicen por ahí, y te escanean de arriba para abajo, ¿no? Y te dice, algo anda mal aquí, a muchos nos choca. ¿Por qué? Porque es el dolor de la comodidad, el dolor de dejar las cebollas, el dolor de dejar los ajos en Egipto. Nos duele esa parte, ¿no? Que nuestra carne disfruta, en la cual nuestra carne se deleita. Pero sin en cambio dice ahí, cada día exhortémoslos los unos a los otros. ¿Por qué? En tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca más a causa del engaño del pecado. Si nosotros permitiéramos que en la iglesia hubiera pecado, ¿no? O sobreabundara el pecado, porque digo, al final creo que en toda iglesia hay pecado, sigue habiendo pecado, pero Dios es fiel, Dios nos ama y Dios a través de su palabra, ¿no? A través de los unos a los otros, el estar en convivencia, estorbándonos, no se ha inundado esto, ¿no? No se ha infestado esto de pecado. Y pecado no es solamente el adulterio, fornicación, borracheras, sino aún la parte de la conducta de nuestro carácter, pleitos, contiendas, disensiones, aún eso es pecado. Y si nosotros no nos estorbamos en ese pecado, entonces puede ser que hoy se acabe la misericordia de Dios y entonces venga el juicio y venga la condenación. De por cuanto endurecieron ustedes su corazón y no escucharon mi voz, porque cuando vino palabra, porque cuando vino exhortación, porque cuando vino consejo, porque cuando estuvo la confrontación, no lo vieron de quien venía, sino lo tomaron del hombre. ¿No lo tomaron de quién? Y en este caso, la parte activa que está hoy es el Espíritu. Por eso dice ahí, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy. Quizá hoy sea el día en que la misericordia de Dios la hayamos agotado. No sé cuántos años llevamos en el cristianismo. 25, 30, 8, 6 años. Al pueblo de Israel le duró 40 años para agotarle la misericordia a Dios y que entonces sí viniera la condena de que no iban a entrar a la tierra prometida. Dice ahí en el 14, porque somos hechos participantes ¿de quién? De Cristo. ¿Quién es participante de Cristo? Yo. ¿Quién es participante de Cristo? Yo, tú eres participante de Cristo. ¿Y por qué eres participante de Cristo? ¿Y por qué dice que si eres participante de Cristo tienes que exhortar al que está a tu lado? Y el que está a tu lado no lo debe de tomar personal, sino lo debe de tomar como que tú también participas de lo que ya recibiste, el perdón de pecados. Por cuanto somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es esa confianza del principio? Ser salvos. Pero por la dureza de nuestro corazón nos estamos acostumbrando al pecado. Ya no vemos cuando lo hacemos, ¿no? Hay veces que sí, ya no lo hacemos deliberadamente, pero el pecado sigue estando ahí.
Y entonces eso otra vez va trayendo, ¿qué? Más dureza, y vuelve a decir el Señor. Y cuando el Señor habla, no solo una vez, sino 2 veces, en un solo capítulo, es porque hay que poner atención. Y dice ahí el 15, entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Pues los que oyeron, pero ¿qué? No recibieron. No recibieron la palabra, no recibieron el consejo, no recibieron la exhortación, no recibieron la confrontación. Estos fueron los que ¿qué? Le provocaron a ira, y estaban ellos trazando su propio camino, su propio final, ¿no? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dice ahí. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿Quién estuvo disgustado? Dios. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? De la incredulidad. ¿Cuál fue el pecado de Israel? Si nos vamos un poquito así para atrás, ¿cuál fue el pecado de Israel? La rebelión. ¿Y cómo se manifestó esa rebelión? ¿Sí? Rebelión es igual a desobediencia, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las evidencias de esa desobediencia? Vaya. La queja. ¿Cómo te vas a dar cuenta si tu corazón está endurecido? Cuando te empiezas a quejar por todo. Cuando te empiezas a quejar del lugar en el que estás ahora. Porque el pueblo de Israel ya había salido de Egipto y estaba pasando el desierto, porque ese desierto lo iba a formar para llegar a la tierra prometida. Pero se quejaron del lugar donde estaba. No importa si hubiera sido al lado del mar, no importa si hubiera sido donde les dio de beber, todo el tiempo se quejaron. La queja del lugar donde estás, ¿no? Cuando tú ya tienes un corazón endurecido, no te importa el lugar en el cual estés ya. Todo lo ves malo, ¿no? Que porque si la tierra es seca, que porque si está el sol, que porque si está el frío, que porque si no hay luz, que porque si no hay ventiladores, ¿no? Que porque si el hermano ya me puso cara cuando entré, que porque si en los baños no hay papel de baño, o sea, todo. Ya entonces hay una queja, ya hay dureza de tu corazón, por estar en el lugar que estás, aún en tu casa, ¿no? Es que en mi casa no encuentro al Señor, es que en mi casa no oigo la voz de Dios, ya hay dureza en tu corazón. Pero no solo paró ahí la queja, ¿qué otra queja hubo? ¿De qué más se quejaron? De lo que comían, ¿no? Es que la palabra ya no me es suficiente, ¿no? Es que ya no recibo, aún cuando venga un invitado, ya no recibo palabra del Señor, ya no me entra nada, ya hay dureza en tu corazón. ¿De qué más se quejaron? De la falta del agua, ¿no? Es que no siento al Espíritu, ¿no? El Espíritu no es por sentir, sí, nuestro cuerpo manifiesta un sentir, pero no es por sentir. El Espíritu se mueve libremente en quien Él quiere, ¿no? ¿De qué más se quejaron? De su líder, ¿no? Es que Moisés es tartamudo, es que Moisés tomó una mujer cusita, es que Moisés ya se tardó estando allá en el monte. Creo que eso, pues, ¿para qué lo digo? ¿No? Para que no se sientan tan confrontados. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. ¿De qué más se quejaron? Se quejaron del lugar, se quejaron de la comida, se quejaron de la falta de agua, se quejaron de sus líderes. ¿De qué más se quejaron?
se quejaron de Dios. Y en esa parte quiero que lo veamos ahí, Números 14, vamos rápido, para que no me digan dónde dice. Diría al pastor, gracias por preguntar. Fíjense, Números 14, versículo 2. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, ¿no? Todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Se quejaron aún de Dios, de que Dios los había ¿qué? Sacado de la esclavitud y los había puesto en libertad. Cuando ya nuestro corazón está totalmente endurecido, ya no vamos a ser capaces de ver lo que Dios quiere hacer en nosotros o el lugar hacia donde Dios nos quiere llevar. La dureza ya nos impide ver eso. Y es más, dice ahí, que la dureza los hizo pedir algo que se les concedió. ¿Qué fue? Ojalá muriéramos en este desierto. Híjole, cuando el Señor me mostró esta parte y me lo reveló, dije: Señor, no permitas que Abba Padre desee morir en el desierto de la dureza de su corazón. Señor, no permitas que este pueblo endurezca más su corazón, porque eso es la única petición que Dios les cumple. Ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, otra vez volviendo al mundo, ¿no? A los deseos, a los placeres, en lo libertino de la vida, donde no hay confrontación, donde no hay exhortación, donde no hay dirección. Allá en Egipto, ¿no? Donde nadie nos decía nada porque pues éramos todos iguales, ¿no? Si nos equivocábamos, había muchos adúlteros, muchos hipócritas, muchos ladrones. Allá nadie nos decía nada, ¿no? Pero llegamos aquí y tal parece que es así de: tú eres ladrón, tienes que dejar esto, ¿no? Tú eres adúltero, tienes que dejar esto. Y sentimos la exhortación como un juicio. Y entonces eso que provoca una herida porque nos quita la comodidad, ¿no? Del mundo, que nadie nos decía nada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Deseamos regresar. O la otra: Señor, ok, no me regreses al mundo, aquí estoy bien, en tu casa, pero no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, no me importa lo que digan los hermanos, ¿no? Lo que diga el pastor. Señor, tú me has tratado duramente, ¿no? Has sido severo con tu confrontación. Y entonces anhelamos ¿qué? Morir en el desierto, en la prueba. Híjole. La dureza del corazón, cuando el corazón se endurece, ya no tiene solución. Y su único fin es ¿qué? La muerte. Y es seguro, ¿no? A lo mejor vas a tardar 5, 6, 8, hasta 10 años. Hay a quienes les han dado con la parte del síndrome del corazón endurecido. Pero una cosa es segura: no puede ser restaurado. No puede ser quitada la grosura del corazón cuando ya se endureció. No puede, porque o te quedas ahí en la plancha cuando tratan de quitártela, porque pues al final es un órgano pues vital, ¿no? Sensible, es mucho riesgo. O tomas el riesgo de que te quiten la grosura del corazón y morir ahí, o sigues caminando con ese engrosamiento a ver cuántos años Dios te da. Dice el Espíritu hoy:
si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si aún has sido herido, aún por la misma iglesia, yo quiero que te pongas de pie, porque ya se siente un poquito de calor, que te pongas de pie y quiero que hoy hagamos algo. Quiero que los hermanos de este lado volteen hacia acá, que los hermanos de este lado volteen hacia acá y de la mitad voltea hacia allá y de aquí la mitad voltea hacia acá. Quiero que veas a la persona que está enfrente de ti, a la persona que está al lado tuyo, ahí, por ahí, véanse. Y quiero que escuches esto. A esa persona a la que tú estás viendo, a esa persona a la que tienes de frente o que puedes por ahí ver, ella también es participante de Cristo. Y por cuanto es participante de Cristo, no puedes condenarlo, Él no te puede condenar, pero sí tiene un papel importante en tu vida. Y ese papel es exhortar cada día. ¿Para qué? Para que no se endurezca nuestro corazón. Yo sé que a lo mejor muchos aquí hemos tenido errores o faltas de carácter, empezando por nosotros, por mí, yo, Carla Campos, de Valdivia. Hemos tenido muchos errores en los cuales a lo mejor esos errores te han herido, en los cuales a lo mejor te sentiste ofendido, te sentiste juzgado. Y yo quiero que cierres ahí tus ojos y que le demos hoy lugar al Espíritu. Porque el único que puede hacer una restauración, escúchame iglesia, esta casa necesita ser avivada. Esta casa necesita ser restaurada y sanada. Porque sí, ha habido errores que nos han lastimado. De los unos y de los otros, cosas que hemos dicho, cosas que hemos hecho y nos hemos lastimado. Porque hemos olvidado esa parte que dice aprender a llevar la ley de Cristo, llevar las cargas los unos de los otros, a considerarnos no mayores que el otro, que el que tenemos enfrente, sino considerarnos que también podríamos cometer ese error. Hoy esta iglesia necesita sanidad, necesita restauración. ¿Por qué? Porque estamos clamando un avivamiento y no puede venir un avivamiento si no hay antes un espíritu, un corazón arrepentido. Nos hemos herido, nos hemos lastimado y yo quiero que le des ahí lugar al Espíritu, a que le digas: Espíritu, muéstrame qué debo hacer, con quién debo de ir. A lo mejor ofendí a alguien, a lo mejor ni siquiera me di cuenta que tomé una acción o una actitud que me llevó a herir sin la intención a mi hermano o a mi hermana. Yo nada más te pido, ahí donde estás, tú pídele: Espíritu Santo, dirígeme, dime qué es lo que tengo que hacer. Ya no quiero endurecer más mi corazón. Ha estado herido, me he sentido ofendido y a causa de eso ya no he querido escuchar la palabra, ya no he querido escuchar la exhortación de mi hermano, porque me lo he tomado personal. Pero hoy ya no quiero eso, porque sé que al final, si me endurezco, al final va a ser la muerte. Yo no quiero morir. Espiritualmente yo no quiero morir. Y a lo mejor has endurecido tu corazón hasta con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Porque entre más íntimo sea el círculo, pues más defectos nos encontramos. Pero dile ahí: Espíritu, ministrame primero a mí. Ministra primero mi corazón, de manera que pueda sanar este dolor, de manera que pueda quitar esta herida pueda ser cubierta con ese aceite, con ese bálsamo, para que no deje ni siquiera la cicatriz. Ministrame primero a mí, Espíritu Santo.
Espíritu, toma autoridad. Espíritu Santo, toma autoridad en cada corazón. Toma autoridad en esta casa. Ya no queremos ser una casa dividida, porque hoy entendemos que todos somos participantes de tu sufrimiento. Somos participantes de esa salvación tan gloriosa que tú has puesto delante de nosotros. Porque, Señor, así como moriste por mí, moriste por el que está enfrente de mí, el que está a mi lado. Porque no era que yo valiera más la pena, sino que tú viste algo en cada uno de ellos. Y por cuanto viste algo en ellos, tú los amaste con un amor eterno. Tanto que tu Hijo también dio la vida por mi hermano, por mi hermana. La salvación no es exclusiva. Las bendiciones de la salvación tampoco son exclusivos. Y hoy queremos disfrutar y deleitarnos los unos con los otros, recibiendo esas bendiciones que esa salvación tan gloriosa ha traído. Espíritu Santo, sana los corazones. Eres el único que puede hacer algo en ese quirófano espiritual. Quizá ya no hay opción para muchos que nos hemos endurecido, mas sin en cambio hoy creemos. Apartamos de nosotros toda incredulidad, toda rebelión que nos ha llevado a dejar de creer en ti, a negar tu señorío sobre nuestras vidas. Señor Jesús, toma autoridad. Toma autoridad y ministra. Si tú sientes que el Espíritu te está llevando a hacer un acto de amor, un acto de compasión, un acto de restauración, hazlo, iglesia. En esta casa hemos aprendido a ser guiados por su Espíritu. Si tú sientes que el Espíritu te está llevando a hacer algo que a lo mejor en tus fuerzas no harías, vence haciendo lo que el Espíritu te está dirigiendo a hacer. Yo sé que aquí a muchos el Espíritu les está hablando. Yo sé que aquí a muchos el Espíritu sí los está ministrando, pero también sé que en muchos se necesita la parte activa del cuerpo de Cristo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, iglesia. Busquemos juntos ese avivamiento.